Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro webinar MBA On Air sobre bandas sublaminares y la corrección de la deformidad con este tipo de técnicas y de producto. Y me gustaría presentarles a nuestro panelista de hoy, a nuestro invitado, el doctor Alejandro Peiró. El doctor Peiró trabaja actualmente en el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona, que como todos saben es un hospital de referencia a nivel nacional y un hospital de referencia a nivel pediátrico. Casi el 100% de su actividad es de cirugía pediátrica y en este caso de columna pediátrica, y realizan más de 100 casos pediátricos al año de este tipo de patologías. El doctor Peiró inició su residencia en el Hospital Insular en Las Palmas. Después estuvo durante 2 años en Canadá, en un hospital en Calgary, y a la vuelta estuvo en la Fundación Hospital Jiménez Díaz de Madrid, realizando su actividad de cirujano traumatólogo y cirugía de columna, para finalmente, en los últimos años, ya estar en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, donde hace ahora mismo su actividad. Sin más, le damos las gracias al doctor Peiró por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a hacer este tipo de actividades científicas donde podemos poner todos en común y hacer preguntas y sacar pues, jugo a las técnicas que están ahora en boga en la columna. Doctor Peiró, cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias Salvador por la invitación y muchas gracias a MBA por dejarme participar en estas sesiones didácticas. En este caso vamos a hablar de la técnica del frame y de las bandas sublaminares en corrección de deformidad de escoliosis. Me gustaría antes de empezar también dar las gracias a la doctora Inma Vilalta, que es mi compañera en San Juan de Dios, porque sin ella esta labor no sería posible. Y nada, sin más, empezamos con la sesión. Un momento, compartimos pantalla. Vale, aunque el tema de la charla es cirugía de escoliosis idiopática del adolescente, realmente es un poco aplicable a casi todas las deformidades pediátricas, ¿vale? Este es un poco el índice que vamos a seguir, ¿vale? Hablaremos primero una breve introducción y un recuerdo histórico, hablaremos de los conceptos biomecánicos, que es probablemente la parte más importante, luego veremos un vídeo de la técnica y seguiremos con las indicaciones, ventajas, desventajas y finalmente algún caso clínico. Bueno, para empezar, esto es una paella valenciana clásica, ¿vale? Y esto es una paella valenciana moderna, reinventada por el chef Quique da Costa. ¿Con esto qué quiere decir? Que realmente, aunque esto parezca que es una técnica nueva, esto viene del pasado, ¿vale? Viene del uso de las bandas, de los alambres sublaminares, del luque, etcétera. Simplemente es una reinvención del sistema bueno, del concepto y también del material que se usa para esto, ¿vale? Entonces, volviendo un poco al pasado, el primer cirujano que usó alambres sublaminares, que fue en una columna cervical, fue el doctor Berthold Ernest Hader en Prusia en 1891. O sea, que ya ha llovido bastante desde que se empezaron a usar los alambres sublaminares. Posteriormente se hicieron otras fusiones sin material y luego ya en los años 60 fue el doctor Harrington, ¿vale?, el que empezó ya a instrumentar la columna con las barras clásicas de Harrington que todo el mundo conoce, ¿vale? Con el principal problema que los ganchos que usaban no eran anatómicos y que la corrección era solo una dimensión, el plano coronal, pero no tenía en cuenta el plano sagital. Posteriormente, Roy Camille, ¿vale? Fue el primero en usar los tornillos pediculares y usaba placas y tornillos pediculares para fijar la columna, ¿vale? Y ya más adelante fue el doctor Luque, un mexicano, que en 1976 empezó a usar alambres sublaminares unidos a barras, ¿vale? Otra peculiaridad que tenía el doctor Luque es que no utilizaba un corsé postoperatorio, a comparación de los anteriores. Otro dato curioso es que él, aunque trabajaba en Estados Unidos, la cirugía era gratis para los necesitados y como principal problema de la técnica es el riesgo neurológico que ello suponía, la rotura de los alambres, la fractura de la lámina y que no solventaba el problema de rotación. Pero los estudios que habían al respecto del luque producían una corrección de alrededor del 70% en el plano coronal.
Más adelante ya vinieron Cottrell y Doucet con sus ganchos y la principal novedad que ellos introducían con el sistema de ganchos y barras es que ellos sí que empezaban a hablar de la corrección en tres dimensiones. Ya más adelante ya empezaron a aparecer el Isola, otros, y luego sistemas de tornillos pediculares poliaxiales como el Mos Miami, que ahora no vamos a pararnos a explicar. Los principales problemas que habían con los alambres sublaminares, que son los que hemos comentado antes, como la rotura del implante, la rotura de la lámina, el riesgo neurológico, en los años 80 se intentaron solventar con la aparición de las bandas sublaminares. Entonces empezaron a aparecer bandas sublaminares de distintos materiales como el mersilelen, el nylon, el polietileno, etc. Intentaban un poco solventar esos problemas que hemos comentado. Pasamos ahora a hablar de la biomecánica de la corrección en la escoliosis, que creo que es probablemente el paso más importante para entender cómo funciona este sistema, ¿vale? Entonces, aquí abajo en la diapositiva podemos ver una imagen de un corte axial de una vértebra y el circulito que se llama en el centro es lo que se llama el axis de rotación instantáneo, ¿vale? Que es un punto sobre el cual las partes de una estructura van a rotar. Y esto es muy importante para saber cómo se produce la deformidad y cómo hay que corregirla. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es que lo que se produce para que haya una deformidad es una rotación hacia un lado, ¿vale? Una flexión lateral y luego un efecto lordosante, ¿vale? Entonces, para corregir esa deformidad, lo que tenemos que hacer es lo contrario, rotar para el otro lado, flexionar para el otro lado y hacer un efecto contrario al lordosante, que sería el cifrosante, ¿vale? Entonces, también sabemos que la rigidez de la columna, la rigidez rotacional, el 90% de esa rigidez depende del cuerpo vertebral y solo un 30% depende de la parte posterior, ¿vale? De la vértebra. Y eso va a ser importante para también saber cómo funcionan los distintos tipos de implantes que tenemos para corregir una deformidad. Entonces, un tornillo, la ventaja que tiene un tornillo pedicular es que va a actuar desde la parte posterior hasta la parte anterior, es decir, va a controlar casi todo el volumen corporal, ¿vale? Y al estar más lejos del eje de rotación va a tener mayor corrección rotacional que otro implante, ¿vale? Hasta ahí eso sería un concepto básico. En cambio, un gancho y una banda, al estar más cerca, como se ve aquí, del punto de rotación, del eje de rotación de la columna, teóricamente producirá menos corrección rotacional que un tornillo, ¿vale? Hasta aquí parece que el tornillo tiene mayor ventaja en cuanto a la corrección rotacional que los ganchos y los alambres o las bandas, pero más adelante matizaremos un poco más sobre esto. En cuanto al plano sagital, el eje de rotación de la columna está, como podemos ver aquí, en la mitad del cuerpo vertebral, ¿vale? Entonces, sabemos que un mecanismo de distracción va a producir un efecto cifosante y un mecanismo de compresión posterior va a producir un efecto lordosante, que eso también va a ser interesante para saber qué maniobras de corrección vamos a tener que realizar en la escoliosis o en la cifosis. Entonces, viendo un poco esto, sabemos que tenemos múltiples técnicas para corregir una deformidad, ¿vale? No todas las técnicas trabajan de la misma forma y en la misma situación. Entonces, el éxito no va a depender tanto del implante, sino de saber elegir el implante correcto para el caso correcto. Una ventaja, que es de las que yo veo principales del usar las bandas, es que se ha demostrado varias veces que la lámina es más fuerte y más resistente al pull-out o a la fractura que un pedículo o una transversa, ¿vale? Y esto va a ser muy importante también en pacientes con osteoporosis o mala calidad ósea. Entonces, pasando ahora a lo que sería una construcción típica, la que está definida como tal en la técnica serían 2 barras de cromo cobalto, aunque yo personalmente casi siempre uso 2 de titanio, 2 conectores transversales, a ser posible fijos, 4 o 6 tornillos en la base, 4 o 6 ganchos cefálicos a poder ser en garra. La técnica original está descrita con ganchos sublaminares y prefiero usar los 2 últimos transversos hacia abajo y los de abajo pediculares hacia arriba. Mínimo 3 bandas en el ápex en la concavidad, mínimo una banda en el ápex en la convexidad, y en pacientes que tienen hipercifosis o cifosis proximal, 2 bandas en el nivel inferior a los ganchos, para reforzar y bajar un poco la barra y corregir la cifosis. En cuanto a la técnica, os pondré un vídeo sobre cómo la hacemos en un caso típico en nuestro hospital. La verdad es que empezamos a usar esta técnica a finales del año pasado. Al principio, la verdad es que no sabría deciros si creíamos mucho, pero al probarla nos gustó y la verdad es que lo estamos usando bastante. Aquí podemos ver ya, bueno, ya hemos hecho el abordaje, hemos puesto en la parte derecha, vemos que hemos puesto los tornillos pediculares, que en este caso eran 6.
Y aquí ya tenemos hemos quitado el ligamento interespinoso y aquí estaba cortando el amarillo. Yo personalmente lo hago con un disector y luego corto con un bisturí sobre el disector porque es más rápido y también porque a veces los laminotomos no están tan afilados como nos gustaría y corres el riesgo de que al arrancar puedes hacer una durotomía. La verdad que haciéndolo así con el bisturí no hemos tenido ningún problema hasta ahora y es más rápido. Aquí se ve cómo se corta el ligamento amarillo y con el disector estamos separando la médula. Aquí estamos en un nivel torácico, creo que es aproximadamente en T10 o T9. Aquí ya hemos pasado una banda y aquí lo que vemos es cómo se dobla la banda, ¿vale? La banda se puede doblar en forma de anzuelo, que es como se doblaban las bandas clásicamente, o como veremos más adelante, con la parte de abajo más plana, es decir, con menos barriga en la zona de abajo, porque así produce menos compresión sobre la médula. Entonces aquí ya tenemos pasadas dos bandas. Esto ya para ir adelantando un poco, hemos pasado todas las bandas y aquí arriba estamos preparando para poner los ganchos. Esto sería el buscador de pedículo de los ganchos. ¿Vale? Aquí buscamos justo por debajo de la faceta, introducimos el buscador de pedículo. Vale, y aquí ya tenemos puestos los ganchos del lado izquierdo y estamos introduciendo los ganchos pediculares del lado derecho. Se pueden poner pediculares o se pueden poner laminares, eso ya depende de la experiencia de cada uno y de sus preferencias. Yo personalmente prefiero los pediculares. En este caso pusimos 6 pediculares y 2 transversos. Normalmente ponemos o 4 o 6 ganchos, dependiendo también de la cifosis que tenga el paciente, porque al final con las torres reductoras nos permite también corregir la cifosis en el caso de que la tenga. Aquí estamos midiendo lo que sería el crosslink que trae el sistema, los fijos, hay 3, de 25, de 30 y de 35. Entonces hay que jugar un poco con eso, dependiendo del tamaño del paciente. A veces te limita un poco a la hora de poner el conector cerca de los tornillos, pero bueno, otra opción es poner conectores poliaxiales o variables. Aquí ya hemos puesto el conector. Se puede hacer o bien fuera o bien dentro del sistema. O bien montas el marco ya fuera directamente o dependiendo del caso, como en este caso, lo montamos ya dentro. O sea, pones las dos barras, las unes abajo como se ve ya a los tornillos, lo fijas a los tornillos y luego ya le metes el conector. Pero como he dicho, en la técnica original, que también lo hacemos en algunos casos, montas el marco fuera y haces el mismo sistema. Luego unes la parte craneal, que es lo que estamos haciendo ahora con los ganchos. Entonces lo que unes es primero la parte distal con la parte proximal. O sea, los ganchos con los tornillos. Una vez ya tienes las dos partes unidas, lo que hacemos es conectamos el conector de las bandas, que aquí estamos poniendo el tornillito que lleva el conector. El lado que queda más abajo es la concavidad y el lado que queda más hacia arriba de la imagen es la convexidad. Y aquí empezamos a tensar. Normalmente empezamos a tensar simultáneamente los dos lados, ¿vale? Entonces, el lado derecho normalmente, en este caso, es el que toca primero la lámina, ¿vale? Entonces, al tocar primero la lámina, como veremos más adelante, os lo explicaré con otras imágenes, eso lo que hace es que el eje de rotación cambia y pasa a ser la barra la que es el eje de rotación. Entonces, al tensar los de la concavidad, va derrotando. Ahora lo veremos más adelante en una imagen que queda más claro. Bueno, aquí seguimos tensando. Yo normalmente voy tensando uno a uno para ir distribuyendo la carga. Y luego vuelves atrás y vas tensando otra vez desde el principio. Y este ya sería el cierre definitivo. Es una pinza especial que tienen que aprieta y el tornillito ya se aprieta definitivamente y se queda se aconseja que se quede paralelo a la columna, es decir, como si dijera en el perfil de la barra, ¿vale? Porque así acabas de producir los últimos grados de rotación al mover el conector. Pero al principio se queda un poco suelto y luego al hacer el cierre definitivo ya es cuando se queda en posición. Vale. Entonces, las indicaciones de la técnica, como he dicho antes, aunque la charla esta es de escoliosis idiopática del adolescente, realmente sirve para casi cualquier tipo de deformidad, tanto las idiopáticas, congénitas, neurofibromatosis sindrómicas, neuromusculares. En neuromusculares, por ejemplo, aunque no usamos, o sea, podemos usar el frame o simplemente las bandas para reforzar tornillos, porque son niños que habitualmente tienen mucha osteoporosis. También se puede usar en cirugía de revisión, que aunque no he puesto el caso, hace poco hicimos un caso, por ejemplo, de un tethering que falló
y fuimos por detrás y como tenía muchos tornillos por delante, al final lo que hicimos es un frame por detrás y la verdad que fue una corrección muy satisfactoria. También lo hacemos a veces en barras de crecimiento, cuando hemos tenido algún problema, algún pull-out o algo, pues lo reforzamos con bandas sublaminares. Estas, aunque no hay una indicación clara de la técnica, estas son las indicaciones que yo sigo en mis casos, ¿vale? Entonces, aunque realmente es para cualquier tipo de elenque, yo personalmente aconsejo para empezar a hacerlo con una tipo 1 o una tipo 2 o bien una tipo 5 porque el que no esté muy acostumbrado a pasar bandas, en una tipo 5 al ser lumbar es más sencillo pasar una banda sublaminar que en una torácica si te da un poco de respeto. Otra de las principales indicaciones es en pedículos displásicos, ¿vale? Entonces, cuando ya preoperatoriamente veo que en la radiografía tiene unos pedículos muy displásicos, ya directamente voy a la técnica esta, pero también creo que es importante tener las bandas en el hospital, ¿vale? Porque a veces esto te das cuenta cuando ya estás dentro del quirófano y estás intentando poner tornillos y ves que son pedículos muy displásicos, que te está costando mucho, pero nosotros siempre lo tenemos disponible y en casos así cambiamos del plan A al plan B sobre la marcha y acabamos haciendo esa técnica. Pacientes que tienen mucha rotación vertebral también, sobre todo a nivel lumbar, porque a veces es difícil, te choca el destornillador con las partes blandas, a veces es difícil por mucha rotación, entonces en estos casos también estaría indicado. Curvas que son muy rígidas y en esto básicamente es porque lo que nos hemos dado cuenta nosotros con las cirugías que hemos hecho es que es verdad que con curvas muy sencillas, a lo mejor si que estamos muy acostumbrados a poner tornillos, es más rápido poner todo tornillos, pero en las curvas que son muy difíciles y muy rígidas, al final ganamos tiempo porque la banda la vas a pasar igualmente, sea rígida o sea flexible la columna. Y para hacer la de rotación, la verdad es que nos va muy bien también. Pacientes con hipercifosis, yo personalmente me gusta usar bandas porque nos ayuda más a bajar la barra y a corregir la hipercifosis. Y la verdad que así no hemos tenido ningún pull-out hasta ahora con las bandas, mientras que con tornillos y con ganchos sí que nos ha pasado que hemos tenido pull-outs al bajar la barra en curvas muy hipercifóticas. Pacientes que son muy delgaditos también, ¿vale? Porque, como sabéis, en niños el problema de lo que es el implante prominente, nosotros hicimos un estudio en Canadá, por ejemplo, que había una tasa del 10% de retiradas de material porque era muy prominente y era sintomático. Y en este caso, con las bandas sublaminares, como quedan al perfil de la barra, la verdad es que no producen tanta prominencia. Entonces, en este caso también estaría indicado. Pacientes con baja calidad ósea, como hemos dicho antes, porque o bien para reforzar los tornillos o bien como primera opción. Y luego una indicación muy importante que nosotros consideramos, que es cuando nosotros normalmente operamos 2 senior y algún residente, cuando uno de los 2 senior no está, creo que es una técnica a tener en cuenta, porque no tienes que ir tú poniendo los 2 tornillos de los 2 lados o confiar en una persona que no sabe poner tornillos, sino que lo puedes hacer todo desde el mismo lado y en el mismo acto. Es decir, tú tardas 15 segundos más en pasar una banda que en pasar 2 en el mismo nivel. Entonces, yo, por ejemplo, cuando uno de los 2 está de vacaciones o no está disponible, es una técnica que me gusta usar porque ya no dependes tanto del otro cirujano que te está ayudando. Esta, como he dicho antes, probablemente la principal indicación, que son pedículos tipo C o tipo D de la descripción esta que hizo Watanabe sobre los tipos de pedículos en escoliosis, que como podéis ver en la imagen, en la derecha, son pedículos que no tienen esponjosa. Y en estos pedículos son en los que habitualmente se pierde más tiempo al intentar buscarlo, porque son pedículos que están muy duros, tienes que ir o bien con motor, o bien con martillo, o intentar buscarte o hacer un in-out-in. Y la verdad que si en estos casos ya de entrada vas con las bandas, es mucho más rápido y acabas la cirugía antes. Las contraindicaciones, aunque tampoco están muy bien descritas, estas son las mías personales. Yo en un canal estrecho personalmente no pongo bandas sublaminares, intento no poner nada dentro del canal. Pacientes que tienen un tumor intramedular, o sea, una escoliosis asociada a un tumor intramedular, pacientes que tienen un defecto de la lámina, y luego pacientes que tienen trastornos de coagulación o en los que tú ves que al hacer la disección y la flebectomía ves que hay muchos vasos en la zona epidural. Personalmente, bueno, estos son pacientes que suelen sangrar bastante y en estos casos prefiero evitarlo también. En cuanto a las ventajas, pues puedes poner 2 barras de cromo cobalto con 2 conectores, lo cual le da mayor rigidez al sistema y resistencia a la carga posteromedial y a la deformidad de la barra, ¿vale? Esto también produce un menor flatback, ¿vale? Que es lo típico cuando usas todo tornillos.
El contacto de la barra con la convexidad, el de la convexidad con la lámina, traslada el centro de rotación a la barra, que ahora lo veremos más adelante. Se produce una mayor liberación de los elementos posteriores, ¿vale? Para poder pasar la banda. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente dependiendo del grado de experiencia del cirujano. Yo la verdad que cuando pongo todo tornillos no me paro de forma habitual a hacer osteotomías o Smith-Petersen o similares, y en cambio para pasar las bandas sí que soy un poquito más meticuloso y libero un poco más. Eso también es una ventaja porque también te permite, al liberar más, te permite corregir más también. Es una alternativa, como hemos dicho, en pedículos displásicos, en vértebras con malformaciones congénitas, en pacientes con esclerosis distróficas por neurofibromatosis. Cuando hay un solo cirujano, creo que es una técnica a tener muy en cuenta. Otra ventaja, que ya no es tanto para nosotros, pero sí para el sistema, es que es una menor densidad de implantes para corregir una misma curva y por lo tanto un menor coste para el sistema sanitario. Y en curvas, como hemos dicho antes, rígidas y severas, yo personalmente tardo menos tiempo que poniendo todo tornillos y eso se traduce en un menor sangrado. En curvas sencillas somos más rápidos con los tornillos, pero en curvas más complejas con las bandas probablemente acabas antes. Y lo veremos luego en los casos clínicos. Como hemos dicho antes, la lámina ya se ha demostrado varias veces que es más fuerte que el pedículo y que la transversa. Más ventajas que permite, o sea, la técnica del frame no es estricta, se puede usar de varias formas. Puede usar el frame, como hemos dicho antes, montado antes y luego ya acoplarlo a la columna, o bien puedes hacer lo que yo le llamo el semi-frame, que es que pones una barra, luego la otra y la unes y luego es cuando haces los tensores. Puedes usar titanio, puedes usar cromo cobalto, puedes hacerlo dentro de la misma cirugía, según cómo vaya el caso y según las peculiaridades de cada deformidad, puedes ir cambiando la técnica un poco. Se ha demostrado un menor riesgo de cifosis proximal de la unión, como veremos más adelante, menor radiación, porque no das rayos o no tienes que usar navegador para los que lo usen, y, como hemos dicho, disminuye el tiempo quirúrgico cuando se opera con otro cirujano que no tiene experiencia. Como hemos dicho antes, volviendo un poco a la biomecánica, daba la sensación de que realmente los ganchos y las bandas eran menos útiles que los tornillos a la hora de rotar. Y es verdad que hace unos años también el doctor Javi Pizones y el grupo de Getafe publicaron este artículo muy interesante que comparaba el uso de los tornillos y las bandas a la hora de reducir la jiba dorsal. Y lo que venía a concluir el estudio es que realmente no solo no la mejoran las bandas, sino que la empeoran. Y como podemos ver aquí en la imagen, cuando hay una banda tirando desde el ápex en la concavidad, lo que hace es no disminuir la rotación, sino que la aumenta, ¿vale? Como vemos aquí en esta imagen. La imagen de la izquierda sería antes de tensar y la imagen de la izquierda al tensar. Es verdad que no estoy muy de acuerdo con esta imagen porque realmente al tensar la banda, la tensas en vertical, no la tensas hacia el lado, pero sí que tenían razón en este sentido. Pero recientemente el grupo de París, de Mazda y Ralebor, publicaron, bueno, son los que más han publicado sobre el tema y son los que describieron la técnica. Y ellos lo que defienden, y creo que es la principal ventaja de esta técnica, es que al tú tensar las dos barras al mismo tiempo, como hemos dicho antes, la primera barra que toca la lámina es la barra de la convexidad, ¿vale? Esto lo que hace, como podemos ver en la imagen, es traslada el centro del axis de rotación que, como hemos visto antes en una columna, está en el cuerpo vertebral, lo traslada a la propia barra, ¿vale? Entonces esto, al seguir tensando, lo que va a pasar es que va a rotar sobre esta barra y entonces va a derrotar el otro lado. Contrariamente a lo que pasaba en el trabajo que hicieron los de Getafe, que al tensar solo una banda pasaba que rotaba más la vértebra. En este caso no, porque el axis de rotación se transmite de la parte anterior de la vértebra a la barra de la convexidad. Y yo creo que esta es la principal ventaja para entender bien cómo funciona esta técnica. En cuanto a las desventajas, pues bueno, si no estás acostumbrado a pasar bandas sublaminares, tienen su curva de aprendizaje, que la verdad es que no es muy larga. Producen una mayor liberación de los elementos posteriores, flavectomía, etcétera. Y esto, como he dicho antes, puede ser una desventaja para el que no domine la técnica, pero al mismo tiempo es una ventaja porque te permite liberar más y eso también te permite una mayor corrección. Otra desventaja es que tienes que ser menos agresivo en la decorticación de la lámina, que normalmente cuando ponemos todo tornillos pues decorticamos bien la lámina para que se fusione. En este caso no, porque la verdad es que la debilitarías más y podrías tener una fractura. Nosotros en estos casos decorticamos muy poco y lo que nos basamos más en las transversas y las espinosas.
Hay autores que han defendido que esta técnica produce un mayor sangrado, aunque después veremos que también hay otros artículos que dicen que no, y que no lo usamos en vértebras que tienen efectos en la lámina, como hemos dicho. Este artículo muy interesante también del grupo de París, de Mazda, comparaba el uso de este sistema versus un sistema de ganchos y tornillos, y como podemos ver en la tabla, con el sistema del frame lo que hacemos es usar menos implantes que con un sistema, digamos, tradicional de tornillos y ganchos. Además, sabemos que las pérdidas hemáticas, la tasa de transfusiones en niños en cirugía de escoliosis idiopática está casi alrededor del 50%, mientras que en una serie de 32 pacientes ellos no transfundieron a ninguno. El tiempo quirúrgico también disminuye, lo cual hace que, en correlación a esto, la estancia hospitalaria disminuya. Y otro dato importante es que la radiación intraquirúrgica del paciente es considerablemente menor en este caso. Y sobre usar barras de titanio o barras de cromo cobalto, la verdad que aunque la técnica está descrita con barras de cromo cobalto, yo personalmente no siempre, pero en la mayoría de ocasiones uso titanio, porque como demuestra este artículo también del mismo grupo de París, produce una corrección similar en el plano coronal y produce una mejor, lo que pasa es que las de cromo cobalto producen una mejor corrección del plano sagital en curvas hipocifóticas. Entonces, yo en curvas hipocifóticas sí que intento usar cromo cobalto, pero en normocifóticas prefiero ir con titanio. En cuanto al riesgo de cifosis proximal, se ha demostrado, como en este estudio, que aunque en sistemas todo tornillo está escrito hasta un 50% de cifosis proximal, con bandas sublaminares está alrededor del 7% en una serie de 40 pacientes. Esto es un poco discutido porque es verdad que hay gente que dice que para pasar las bandas, bueno, tienes que liberar un poco más el interespinoso y eso puede aumentar el riesgo de PJK. Yo personalmente no uso bandas en estos casos en la última vértebra, uso los ganchos y las bandas las pongo justo por debajo de los ganchos para reforzar. Aunque es verdad que también hay artículos recientes, hay un artículo muy reciente de un grupo japonés que defiende el uso de las bandas sublaminares en la última vértebra instrumentada para disminuir la tasa de PJK, y la verdad que tiene una serie bastante grande de pacientes y una tasa de PJK muy baja. En cuanto a otras cosas que se han comentado sobre las bandas, es que el riesgo de infección. Y en este artículo también del grupo de París, de Brice y Ralbord, no aumenta el riesgo de infección, y además demuestran que si en el caso de que haya una infección con los implantes, no es necesario retirarlos para erradicar la infección. Entonces, a veces con los tornillos, con el tema del biofilm y esto sí que es interesante. Otro tema que se ha discutido mucho es el tema de la seguridad. Mucha gente con la que habla sobre esto les da un poco de miedo pasar las bandas por dentro del canal. Pues este artículo del grupo de Marsella, en 2.223 bandas que habían puesto, solo tuvieron un 0,8% de alertas neurofisiológicas durante la instrumentación, mientras que con tornillos está alrededor del 2% y durante las maniobras de rotación un 3%. Otro dato importante de este artículo es esta imagen que vemos aquí. Como hemos dicho antes, la forma habitual de pasar una banda es en forma de anzuelo, como vemos aquí en la derecha, y el problema es que puede ser más fácil a la hora de pasarla, pero también, como veis, esta barriguita que hace el anzuelo a veces puede apretar un poco la médula y puede darte cambios en el registro neurofisiológico. Yo personalmente sigo un poco la indicación de este artículo, ¿vale? Que es lo que describió también Mazda, y lo hago un poco más, lo que es la barriga más plana. Y eso es verdad que a veces cuesta un poquito más de pasar, pero es mucho más seguro. En cuanto al uso de bandas o qué diferencia tienen con los alambres, el grupo de Marsella también, el grupo de Marsella y el grupo de París son los que más han publicado acerca de esto. Y en este caso compararon los alambres con las bandas sublaminares y el resultado, o sea, la conclusión del estudio lo que decía es que es un poco obvia, que al tener una mayor superficie de contacto disminuye el riesgo de fractura de la lámina con respecto a los alambres. Y ahora no sé si hay alguna pregunta o pasamos a hacer casos clínicos. Salvador. Yo creo que hay preguntas, algunas de ellas que han ido entrando las has respondido a lo largo de esta parte, luego si eso te las comento por si quieres añadir algo más,
pero yo creo que puedes ir con los casos clínicos y las hacemos todas al final. Vale, genial. Muy bien. Bueno, pues he puesto unos casos clínicos, aunque ya he dicho antes que la charla es de idiopática, he puesto un poco uno de cada tipo para que veáis que realmente la técnica es aplicable a otros tipos de deformidad. Este, por ejemplo, es un niño de 16 años que operamos hace poco con una escoliosis congénita. He de decir, antes de presentar los casos, que en ningún caso de estos tengo un follow-up de más de un año, porque como ya he dicho, empezamos a hacer la técnica a finales del año pasado y la mayoría de radiografías tienen como mucho de 3 a 6 meses de... La mayoría son postoperatorias, porque son bastante recientes, pero otras tienen 6 meses como máximo. Así que ya más adelante yo os contaré qué tal el follow-up a largo plazo. Bueno, pues como decía, este es un niño de 16 años con una escoliosis congénita, ¿vale? Una curva, como veis, bastante importante, con una hemivértebra ante 4 y una vértebra acuñada ante 5, un Riser 5 y una cifosis de 48 grados. Esta es la resonancia en la que no se ve muy bien porque el corte no era muy bueno, pero tiene una hemivértebra aquí y luego la vértebra de abajo estaba un poco acuñada. En el bending vemos que es una curva muy rígida que apenas corrige 5 grados. Y en este caso, es verdad que este caso lo he puesto un poco para explicaros también un defecto que cometimos nosotros a la hora de colocar las barras, porque también es probablemente una ventaja del sistema. En este caso hicimos una resección de la hemivértebra, ¿vale? Y luego hicimos un frame. La técnica como tal, los que la definen, defienden poner un crosslink a nivel del apex, es decir, justo en medio, en el apex, porque esto lo que te evita es lo que nos pasó a nosotros, que es que se doble la barra, ¿vale? También otro fallo que a lo mejor cometimos es que pusimos barra de titanio en lugar de cromo cobalto, pero al mismo tiempo es una ventaja del sistema porque veis la corrección que hemos conseguido, que hemos bajado de casi 90 grados a 39 grados y ninguna de las barras, ninguna de las láminas se rompió y las bandas no se rompieron con toda la resistencia que tenían. Yo creo que esto es respecto a otras bandas que hemos usado en el hospital, que las hemos probado casi todas, la verdad es que son muy resistentes. Y este es otro caso que creo que es una de las indicaciones, de las mejores indicaciones de esta técnica. Es una niña de 12 años con una neurofibromatosis tipo 1 que no tenía la menarquia todavía, y una esclerosis distrófica, un neurofibroma en la zona del ápex, una curva de unos 75 grados aproximadamente, un Riser 0 y una curva por debajo de unos 69 grados, una cifosis de 46 grados. Y en este caso tenía la peculiaridad que a nivel de T9 y T8 tenía, como vemos aquí, una luxación de la cabeza costal dentro del canal comprimiendo la médula. Entonces, en este caso hicimos una resección. Primero hicimos la resección de las dos costillas, instrumentamos, hicimos la resección de las dos costillas y posteriormente, bueno, vemos en el bending que era una curva bastante rígida también, que es lo normal en una esclerosis distrófica. Y hicimos también un frame en este caso. Primero, como hemos dicho, quitamos la cabeza costal de dentro del canal, de las dos vértebras, y luego hicimos el frame. Y yo creo que la verdad es que la corrección en este caso nos sorprendió mucho porque no esperábamos obtener tanta corrección. El siguiente caso es una escoliosis idiopática, una niña de 14 años, sin menarquia todavía, con esta curva bastante atípica, pero con una resonancia normal y clínicamente la niña no tenía ningún criterio de escoliosis neurológica, con una curva de unos 55 grados, como hemos dicho, bastante larga y una normocifosis. En este caso también hicimos, 43 grados con el bending y en este caso hicimos un frame, como podéis ver un poco más largo, y la verdad que la corrección fue satisfactoria y lo más importante es que el plano sagital queda muy armónico también con esto, es que a veces cuando haces una de estas con todo tornillos te queda un dorso muy plano. Siguiente caso, otra niña de 12 años con una escoliosis idiopática de adolescente, con una menarquia hace un año. Esta curva de 92 grados, con una cifosis de unos 15 grados, es decir, poca cifosis, y una curva muy rígida como podéis ver, casi unos 90 grados con el bending. Y en este caso hicimos un frame también y la verdad que también nos sorprendió mucho porque era una curva muy rígida y esta cirugía creo que estuvimos como 2 horas y cuarto y la corrección que obtuvimos en 2 horas y cuarto probablemente con tornillos la hubiéramos conseguido también, pero probablemente hubiéramos tardado un poco más. Y ya para terminar, otro caso de una niña de 16 años con un retraso psicomotor y un trastorno neurológico no afiliado,
con una menarquia ya hacía 2 años y con un gross motor 1, es decir, una niña que normofuncionante a pesar de su condición, con esta curva y con este desbalance sagital. Y le hicimos un frame también y la verdad que la corrección fue muy satisfactoria. Es verdad que esta es la primera postoperatoria que le hicimos hace un par de semanas y la niña todavía tiene debilidad proximal y habrá que vigilar que no haga un desequilibrio por arriba. Pero bueno, la verdad que, como hemos dicho, es una técnica que es muy válida en cualquier tipo de escoliosis, independientemente de la etiología. Y como conclusiones podemos decir que tiene una curva de aprendizaje, que es una técnica muy sencilla, con una curva de aprendizaje que si estás acostumbrado a pasar bandas es muy rápida, que produce una buena corrección en escoliosis rígidas. Bueno, en escoliosis que no son rígidas también, pero yo creo que la principal indicación en escoliosis que son más severas, porque como hemos dicho, pierdes menos tiempo que cuando intentan hacerlo con todo tornillos y nosotros normalmente lo hacemos así. Que tiene un menor índice de dorso plano y de PJK, que en casos difíciles disminuye el tiempo quirúrgico o en casos en los cuales no tienes un ayudante, que al poner una menor densidad de implante disminuyes el coste por caso y que, en mi opinión, es una muy buena alternativa cuando el caso está bien seleccionado y que siempre está bien tenerlo como plan B, tanto preoperatoriamente como intraoperatoriamente. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peiró. Pues tenemos varias preguntas, algunas relacionadas, y se las voy haciendo. Nos comentan si tiene experiencia en la utilización de bandas para el cierre craneal en modo tirante para la prevención del PJK. Y está relacionada con otra que hacían sobre si solo ganchos arriba para finalizar o solo bandas y por qué no finalizar con tornillos, o cuál es su opinión al respecto. Vale, en cuanto al tirante, no tengo experiencia. La verdad que no he tenido ningún caso todavía que me haya planteado hacerlo. Pero bueno, por lo que he leído en artículos publicados, es una técnica que está yendo bastante bien. Pero ya digo, yo no tengo experiencia con ella. En cuanto a usar tornillos, ganchos o bandas en la instrumentación cefálica, yo la verdad es que he aprendido con las dos formas, o bien todo tornillos o bien ganchos. Particularmente me gusta más terminar con ganchos porque se ha demostrado que disminuye el índice de cifosis proximal porque produce una transición más suave o menos rígida que lo que harían los tornillos, además de que los ganchos tardas en ponerlos nada, o sea, son muy rápidos de poner. Y con los sistemas actuales que tienen las torres de reducción también que se acoplan a los ganchos, la verdad es que va muy bien. Antes con los ganchos que habían antes en los sistemas antiguos, que solo tenías pinzas, era un poquito más complejo, pero la verdad que ahora con los sistemas de reducción que hay de la barra al gancho va muy bien. Y yo particularmente prefiero terminar siempre con 4 ganchos en garra que con tornillos, si es posible. Porque además, si tienes un pull-out del gancho, lo puedes recuperar con un tornillo. Mientras que si es un pull-out del tornillo, tienes que poner un tornillo más gordo o cambiar la dirección. Entonces creo que es más salvable un pull-out de un gancho con un pull-out de un tornillo. Y por eso prefiero acabar con ganchos. Muchas gracias. Otra es, trabajando con pacientes pediátricos y adolescentes, ¿observa contraindicación por edad a la hora de implantar bandas o se puede pasar una banda sublaminar a cualquier edad? Y esta está relacionada con otra, que era cuando hablaba de la calidad ósea, le preguntaban por este tipo de técnicas en escoliosis del adulto, aunque sabemos que su técnica es pediátrica. Vale, pues a la primera pregunta, como he dicho antes, lo hemos usado también en casos de early onset escoliosis, ¿vale? Es verdad que el primer caso que hicimos, a ver, no el frame como tal, estoy hablando de bandas, el primer caso que hicimos fue una cirugía de revisión, ¿vale? Una niña con unas barras de crecimiento que nos hizo un pull-out de los ganchos proximales y lo revisamos con bandas sublaminares y un año después, de momento, sigue estando bien. En cuanto a la cirugía, por lo tanto, no veo una contraindicación para hacerlo en niños más pequeños. Además, el sistema viene con bandas de distintos tamaños que vienen para barras de 6, de 5,5 hasta de 3,5, si no recuerdo mal.
Entonces se puede acoplar a sistemas pediátricos también. En cuanto a la deformidad del adulto, ahora, como has dicho tú, Salvador, no hago tanta deformidad del adulto, pero cuando estaba en Madrid sí que hacíamos bastantes casos en los cuales poníamos bandas sublaminares para corregir, sobre todo en casos de mucha cifosis, para evitar el pull-out. Y, o sea, muchas cifosis angulares que hacíamos y al tener las bandas sublaminares nos disminuía la incidencia de pull-out de los tornillos. Así que también creo que estaría indicado. Y en cuanto a hacer directamente la técnica del frame en un adulto, no la he hecho, pero no veo por qué no hacerla. Hay una pregunta que está relacionada con lo que decía de los diámetros, es si se utilizan sistemas low profile con barras de 4, 4,5 o 5, si también se podía utilizar. Esto es una pregunta que estaba aquí y bueno, sí que la puedo responder desde aquí, que sí que existe un kit universal de conectores de diferentes diámetros para diferentes sistemas de barra. Sí, se puede usar también en cervical. También. Otra pregunta es, ¿en qué casos cromocobalto y en qué casos barra de titanio? No sé si hay alguna norma a seguir. Pues lo general, como hemos dicho antes, hay algunos estudios que comparan las dos barras, sobre todo el grupo este de París que comentábamos, que son los que tienen la serie más larga. Y ellos uno de los estudios que compara las dos barras, lo que dice que es en el plano coronal corrigen más o menos lo mismo, ¿vale? Pero que las curvas que son hipocifóticas, ¿vale? Es mejor usar cromo cobalto porque te mantiene más la forma de la barra y por tanto no te aplana la barra, como lo haría en una de titanio. Entonces yo en curvas hipocifóticas uso cromo cobalto, si no voy directamente a titanio. También teniendo en cuenta el caso este que he presentado, que si es una curva muy rígida y usas titanio, vale la pena poner el conector en el látex para que no se doble la barra. Hay aquí otra pregunta, es, ¿siempre hay que usar los dos conectores transversos? No, como he dicho antes, es una técnica que es bastante versátil, que puedes hacerlo o bien el frame puro, que sería con dos conectores transversos, generalmente fijos, pero se pueden usar, si el tamaño no te cuadra, puedes usar de los que son móviles también y puedes no ponerlos también. O sea, depende de cómo hagas la técnica. Si la haces pura, sí, conviene hacerlo así porque le da más rigidez, pero si no, nosotros lo hemos hecho también sin conectores o con un conector solo. Otra pregunta es, ¿primero hay que tirar de la concavidad y luego de la convexidad o de los dos lados a la vez los dos cirujanos? Normalmente nosotros tiramos de los dos lados a la vez, ¿vale? Entonces lo que pasa es que al tirar de los dos a la vez, vas tensando, y llega un momento que la barra generalmente del lado derecho, en una curva típica, que es la convexidad, toca la lámina primero, ¿vale? Entonces es ahí cuando, al tocar la lámina, el axis de rotación de la columna que hemos visto antes se traslada a la barra. Y ahí es cuando te hace la derrotación de la concavidad. Si lo haces de la otra forma, como el estudio que presenta Pizones, lo que pasa es al revés, que tú al tensar primero la concavidad haces traslación posterior-medial, pero no haces derrotación, ¿vale? Entonces conviene hacerlo así porque independientemente de que primero pongas una barra y luego otra y las conectes, yo prefiero independientemente tensar de las dos a la vez porque así te choca primero una barra con la lámina y te derrota a partir de ahí. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué se ha decantado por esta técnica en contra de la tendencia actual de fusión con tornillos? Pues, bueno, la tendencia actual estoy un poco de desacuerdo, porque la tendencia actual también es un poco la que nos venden, porque también depende un poco de la escuela en la que te hayas formado. Yo personalmente en Canadá, es verdad que aquí en España me formé con todo tornillos, pero en Canadá era un poco más filosofía francesa y tipo CD y usaban muchos sistemas híbridos. Y la verdad que después de 2 años de experiencia allí y con la experiencia que ya tenía de España, he visto que los resultados son bastante similares y eso está publicado. Y cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es verdad que todo tornillos tiene también sus problemillas y suele salir más caro que un sistema híbrido. Entonces yo personalmente me siento más rápido y más cómodo y también un poco más barato haciendo sistemas híbridos que todo tornillos. Y hay una ya última aquí que tenemos que es, si tengo que cambiar mi práctica, ¿cuál es el principal argumento técnico y resultados para hacerlo?
yo no creo que el mensaje de esto sea que tienes que cambiar tu práctica. Yo creo que el mensaje de esto es que es otra forma de corregir la deformidad y que habrá ciertos casos que esta técnica será mejor que otros tornillos y otros casos que será mejor poner todos tornillos que esta técnica. Yo creo que es una alternativa y es un plan a tenerlo o bien como plan A o bien como plan B, pero es una cosa que hay que tener presente. Pero no creo que sea tanto como para cambiar nuestra práctica, pero sí como para tenerlo presente en ciertos casos. Y como hemos dicho, la principal ventaja yo creo que es cuando tienes la típica que estás haciendo una deformidad y ves que está muy dura, que los pedículos son muy displásicos y te está costando mucho porque está muy dura. Yo creo que ahí tener la opción de las bandas es esencial porque te hace ahorrar mucho tiempo durante la cirugía. Ya te digo, y curvas que son sencillas, a lo mejor la gente que está muy acostumbrada a poner tornillos es más rápido con los tornillos, pero curvas de estas que te encuentras que encontrar un pedículo es muy difícil, ahí ganas mucho tiempo. Pues voy a comprobar si tenemos alguna más. No. Muchas gracias por su tiempo, por la webinar, que ha sido muy interesante y ha descrito, pues como acabas de concluir, las posibilidades que da esta técnica, que no tiene por qué ser la técnica, sino una posibilidad más. Y desde MBA, en nombre de la compañía y en mi nombre propio, darte las gracias por esta interesante charla. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y ha sido un placer. Bueno, pues nada, gracias a todos los asistentes por haber estado con nosotros durante estos 45 minutos y les emplazamos a la próxima webinar que tendremos la próxima semana, que será sobre un nuevo producto de técnica de colocación de tornillos con guías 3D. Muchas gracias, doctor Peiró, y un abrazo. Gracias, hasta luego.